a todos y a todas. Hoy ya veis que de ingredientes bien pocos. Os quiero enseñar cómo deshuesar el pollo de otra manera. Ya tenemos el vídeo del deshuese del pollo entero para hacerlo relleno. Y ahora vamos a enseñar, que me lo han pedido una suscriptora que se llama Elizabeth Chica, que le enseñe cómo deshuesarlo y a más después de este vídeo pues haremos receta. Entonces vamos a ello, que veréis que es súper fácil. Yo he comprado 3 pollos, pero os voy a mostrar uno, ¿vale? Entonces mirad, súper sencillo. Aquí tenemos el pollo y mirad, aquí tenemos ¿veis? Así. Se hace así, un cortecito, estiramos así, sin miedo, así. Y entonces, a ras del hueso, porque así se aprovecha muchísimo. Yo por eso he comprado 3, y haré así los 3, y se aprovecha un montón el pollo así. Y aquí tenemos un muslo. Con estos muslos podéis hacer la receta del arroz, que la tenemos subida. Pero también voy a hacer los muslos rellenos. Así que ahora os enseño cómo se deshuesan. Y ya estarán preparados para hacer la receta. El otro muslo. Ahora cogemos el ala y desde aquí, porque esto ya es pechuga. Entonces desde aquí a ras, ¿veis? Es que sale sola. Y hacemos así y tenemos el ala. Esta ala, yo normalmente los piquitos siempre se los quito, así, ¿vale? Y o la corto por la mitad para hacer la receta de la barbacoa, la salsa barbacoa que está con la salita, que está riquísima, o la pongo para hacer caldo, con la carcanada. Entonces cogemos, le damos la vuelta al pollo y a ras, y veis que aquí sale la pelotita esta. Pues hacemos así y la cortamos. Así. Y ahora hemos llegado ya, solo nos falta la pechuga. Entonces, aquí, donde hemos cortado el ala así, nos basamos así. Y con el cuchillo tenemos que ir a ras del hueso. Entonces, es súper fácil, mirad. Ella solo te lo marca. Así, a ras del hueso. Vamos haciendo así. Así. Hacemos así con el dedo, como he hecho yo. Cortamos porque ahí tiene un huesecito y hacemos así. Siempre nos va a costar mucho más barato y lo vamos a aprovechar mucho mejor. Nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo, así, a ras del hueso, del hueso de aquí. Pues la pechuga no tiene hueso, entonces hacemos así, estiramos, cortamos así. Y cuando llegamos aquí al final, ¿veis? Ya está esto. Entonces ponemos así la mano y fijaros, ya está. Entonces aquí, ¿qué tenemos? La carcanada. La limpiamos, hacemos así, la limpiamos. Por aquí también, quitamos la grasita, le quitamos el culete. Y esto lo reservamos. Para eso siempre tengo yo el caldo de pollo, con unas verduritas, y se hace súper bien en la Monsieur Cuisine. Y aquí tenemos la carcasa ya. La pechuga de pollo, quitamos la piel de aquí abajo, desde el pico, desde abajo, y estiramos. Así. Así. Entonces, con los 3 pollos yo también quiero haceros los nuggets. ¿Vale? Entonces tendré que congelar la pechuga de pollo para poder triturarla en la Monsieur Cuisine, porque va mucho mejor cuando la carne, para triturar en la Monsieur Cuisine, que la carne esté congelada. Aquí hay 2 huesecitos, entonces limpiamos así y aquí tenemos la otra pechuga. Si voy a hacer nuggets, estas 2 pechugas las pongo así en una bolsa de congelar y ya las tenemos para picarlas, ¿vale? Que queremos hacerlas fileteadas, pues vamos a hacer las fileteadas estas, para rebozar. A los niños les encanta. Hacemos así y lo separamos. ¿Veis? Siempre hay este.
Entonces le damos a este, que es más gordito, ya lo veréis, ¿veis? Es más gordito. Ponemos aquí, así, hacemos así y lo abrimos, el filetito. ¿Y veis? Ya lo tenemos y lo vamos reservando, como veis, aquí. Y ahora, pues, desde aquí arriba, con la mano, cuidado, pero con la mano así, la ponemos así encima y vamos cortando. Así salen de filetes. 2. Vamos a contarlos. A ver. 3. 4. Y este, que siempre nos va a quedar siempre un poquito más gordito, pues hacemos así y lo abrimos. Así. Y lo abrimos. Y 6. Así que de aquí, de la otra pechuga también nos salen 6. Si no me explico bien, vosotros me lo decís, ¿eh? Yo espero que sí. Hacemos así. Igual. 1. 2. 3. 4. 5. Y este, ¿veis? Esta parte siempre se queda porque es desigual. Entonces la abrimos para que no se quede. Si a vosotros os gusta pues más gorditos los filetes, pues lo hacéis más gorditos. Eso ya va al gusto. Ya tenemos los 12. Los muslos de pollo lo podríamos cortar, ¿vale? Podríamos hacer el corte para hacer la receta del pollo, del arroz con pollo, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a hacerlo, va. Da igual. Hacemos, mirad, aquí, ¿veis que hay aquí una rayita? Pues hacemos así y buscamos la articulación, ¿veis? Aquí está la articulación. Entonces, hacemos así. Y ahora, si vosotros lo queréis con piel, pues le dejáis la piel. Que no queréis la piel, hacéis así. Estiramos, nos tendríamos que ayudar de una bayeta para estirar. Así, se quita súper fácil. Y de este lado el contramuslo igual. Que el contramuslo, si queréis hacerlo rebozado, también se puede. Se quita el huesito y se puede. Entonces, para hacer la receta de la pechuga de pollo, por ejemplo, pues mira, hacemos así y lo cortamos. Así. Yo no tengo mucha traza ahora, ¿eh? Antes sí la tenía, pero ahora no. Y si queremos le quitamos el hueso o no. Yo normalmente cuando voy a hacer la receta del pollo no la corto todo. No le quito los huesos. Y lo reservamos. Y con el muslito pues igual. Hacemos así. Levantamos el muslito así para que no estillar tanto el pollo. Levantamos así el muslito y ca. ¿Veis? Y el corte está recto. Y de aquí igual. Así. Con coraje. Y luego la receta próxima que yo quiero hacer, que son los muslos rellenos. Entonces aquí necesito la piel. ¿Vale? Como necesito la piel, no la voy a cortar. Entonces hago así. Voy alrededor del hueso. Esta receta es como la otra, pero individuales. Que ya os lo dije en la otra receta. Se hace individual. Hacemos así. Metemos el cuchillo por debajo del hueso. Así. Así. Y vamos raspando a ras del hueso.
¿vale? Así. Y vamos bajando la piel, porque la piel nos interesa para luego hacer la receta. Entonces cortamos así, sin llegar a la piel, así, y vamos haciendo esto, así. Y estos huesos también son para el caldito. Y vamos haciendo así. Hasta, ¿veis? Vamos rascando hasta que sale. La tenemos que ayudar. Así. Le ayudamos un poquito. Esto es ternilla. Entonces lo cortamos. Esto también yo se lo quito. Esto para el caldo. Y aquí tenemos para hacer el relleno. Entonces hago así y lo abro de aquí. Y ya tenemos el muslo también deshuesado. Que luego yo, por hacer la receta, esto lo adhiere así. Así. Y por el otro lado igual. Así. Entonces, ahora llega cuando hago la otra receta, que es rellenar el muslo de pollo y atarlo, ¿vale? Que será la próxima que veremos en el canal. Espero poder ayudaros en todo lo que me pedís. Ya veis que de un pollo salen un montón de recetas, ¿vale? En el aspecto de un pollo, un montón de recetas, bueno, o de 3 pollos o de 4 pollos, pero siempre es mucho más barato y económico y mejor hacérnoslo nosotros que no lo o comprarlo ya cortado, ¿vale? Entonces, y es tan fácil. De todas maneras, yo os digo, cualquier duda me escribís, o si hay que repetir, se repite. Así que hasta Eli, espero poderte ayudar, que lo hagas y ya me contarás. Y a todos los demás, muchísimas gracias. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis, dedito arriba. ¡Hasta pronto!